Lo que yo pretendo contar acá es un poco la experiencia de un organismo nuevo, joven, que nace en el año 94, en el año 92 en realidad. Ahí se crea la CONAE y se le da como un mandato a propósito. Acá se mencionó varias veces cosas en común entre la CONEA y la CONAE, como dos organismos que lideraron dos temas de desarrollo científico-tecnológico nacional que tienen muchas cosas en común. Ustedes saben que también esto es una especie de anécdota, pero también tienen en común algo interesante, y es que los dos nacen de tratar de tapar un fracaso. La Comisión Nacional de Energía Atómica se crea como consecuencia, bueno, en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, la Argentina recibió muchos científicos alemanes. Uno de ellos, el doctor Richter, trajo un proyecto diciendo que tenía el conocimiento de cómo desarrollar la fusión nuclear, cosa que al día de hoy todavía no se resolvió. Bueno, lo convenció al presidente de ese momento, que era el general Perón, puso ingente cantidad de recursos en ese proyecto que desarrolló instalar en la isla Huemul y finalmente terminó en un fracaso. Ante ese hecho, yo lo resumo fuertemente, una historia que se podría relatar en una hora, ¿no? Pero digamos, lo resumo muy fuertemente. Como consecuencia dice, bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Con todo esto que se ha movilizado, toda esta energía. Y decidieron, por suerte, crear lo que después termina siendo la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro en Bariloche, etc. Por eso está en Bariloche todo eso. Lo de la CONAE es algo parecido. Empieza con un proyecto, no diría que fue un fracaso, pero fue un proyecto misilístico, el proyecto Cóndor 2, que se toma la decisión de hacerlo en un contexto internacional determinado y luego por distintas razones, porque cambiaron el esquema de regulaciones y porque hubo dificultades de financiamiento, empezaron a aparecer socios para este proyecto no muy santos, entre comillas, y bueno, eso llevó a una presión internacional que termina en el desmantelamiento del proyecto. Y nuevamente, ¿qué hacemos con esto? Hubo ideas hasta de hacer un parque de diversiones en ese lugar. Y bueno, finalmente se toma la decisión, bueno, hagamos una agencia espacial. Y ahí se crea la CONAE. Y se dice, bueno, tienen que presentar un plan espacial y se le da a la CONAE como primer mandato elaborar ese plan espacial, que se presenta y se aprueba en el año 94. Yo tengo la suerte de haber entrado en ese momento justamente en la elaboración del plan espacial. Yo participé en esa elaboración y estoy en CONAE desde ese momento, hace 24 años. Es interesante, ¿no? Porque dos proyectos exitosos empiezan como un traspié, por decirlo de algún modo así liviano. Es interesante como una reflexión hacia la Argentina, ¿no? Creo yo. No nacen de una planificación, de una intencionalidad, de un plan, de una estrategia, sino de un traspié. Lo quiero dejar acá porque podríamos seguir hablando de esto, pero se me va el tiempo. Y empiezo con la presentación entonces. Entonces yo recién hablaba del Plan Espacial Nacional que se presenta en el año 94 y que se revisa cada tanto. Estamos ahora, el Poder Ejecutivo tiene para su evaluación una nueva versión del plan que tiene principalmente dos objetivos. Uno, ir al espacio para ver la Tierra, es decir, ofrecer información estratégica para la sociedad. Como bien observaron, no incluye el tema de telecomunicaciones, porque en ese momento el tema de telecomunicaciones estaba en manos privadas. Y no parecía tener sentido que el Estado hiciera una inversión para competir con un desarrollo privado que estaba en ese momento, que no era el actual, no existía ARSAT, sino que era una empresa Nahuelsat. Y la evaluación se mantuvo en el tiempo. Probablemente sea interesante revisarlo en algún futuro. Pero de momento el plan espacial arranca con esa estrategia, porque no había nada en el tema de teleobservación y había una demanda en la sociedad importante. Pero hay un segundo objetivo, y es que este primer objetivo sea concebido como una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional. Es decir, el primer objetivo se podría haber resuelto haciendo contratos, contratando desde servicios hasta los satélites mismos. Muchos países, en la región inclusive, han contratado la fabricación de satélites para ellos.
Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera, han contratado satélites de teleobservación, por ejemplo, para su propio programa espacial. No está ni bien ni mal, es una opción. Nosotros nos planteamos que esto debía ser una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, es decir, llevar el primer objetivo adelante debía hacerse desarrollando en la Argentina las capacidades para poder hacerlo en el país. Tomamos las dos ideas entonces, ir al espacio para ver la Tierra y una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional. Pasamos. La primera, ir al espacio para ver la Tierra. Ahí aparece en la izquierda una serie de áreas estratégicas de ciclos de información, como lo llamamos nosotros. Distintos temas como aguas, cobertura terrestre, atmósfera y clima, algunos como el agropecuario y forestal, pesca, minería, energía, temas que son estratégicos para el desarrollo económico y socioeconómico argentino. Y otros que a lo mejor son, digamos, incipientes o que requieren todavía mucho desarrollo y que tienen un potencial de crecimiento muy grande, como el tema salud, como el tema ordenamiento territorial y equidad fiscal, etcétera, etcétera. Esta presentación no va enfocada a esto. En rigor de verdad, esto requeriría otra presentación y probablemente otro orador. No voy a hablar acá de aplicaciones, aunque quiero mencionar que este es un tema muy importante que tiene mucha importancia en la actividad de CONAE. Vamos a la siguiente. Me voy a parar un poco más en la segunda, lo de la oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, que me parece que es el core de lo que se pretende de esta presentación. Y acá habría que decir algunas pautas, establecer algunas pautas con las cuales se planteó cumplir con este objetivo. Por lo tanto, a través del desarrollo de recursos humanos como una cultura de desarrollo, ¿qué significa esto? Si la actividad espacial tiene una particularidad, que quizás no sea exclusiva, pero sí es que marca fuertemente la actividad espacial, es el tema de que tiene que ser pensada desde el principio, desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad. Por una razón muy simple, no se puede ir arriba a reparar un satélite. Aunque hay excepciones, como el caso del Hubble conocido, la realidad es que esos esfuerzos son mucho más caros que la mayoría de los satélites. Es decir, no tiene sentido reparar un satélite, es mucho más económico hacer otro. Esto lleva a que se deban extremar medidas en toda la fase de desarrollo, desde su concepción, desde el establecimiento de los requerimientos hasta los ensayos finales del satélite. Toda la vida del satélite requiere un seguimiento muy estricto de cómo se establecen y cómo se tracea, cómo se hace el tracking de todos los requerimientos. Todas las instancias importantes de la vida del satélite deben ser auditadas, deben ser revisadas, deben ser aprobadas para poder seguir. Hay instancias que requieren ensayos que requieren la fabricación de modelos de computación que muchas veces tienen que ser verificados con modelos físicos, por ejemplo, modelos estructurales para vibrarlo y verificar que el modelo matemático se cumple. Por ejemplo, porque el satélite, si no se pensase con ese criterio, cuando uno lo pone en un lanzador, con la vibración del lanzador en el momento del lanzamiento se destruiría. Es decir, es necesario establecer modelos muy estrictos y poder hacer ensayos mecánicos que validen esos modelos. Después voy a hablar un poquito de este tipo de ensayos. Ensayos térmicos, es decir, el satélite al estar en el vacío, el principal mecanismo de disipación térmica que tiene cualquier equipo electrónico, que es la convección, desaparece, obviamente. No existen los disipadores en la actividad espacial. Por lo tanto, es necesario llevar por conducción todo el calor disipado en cada componente del satélite hacia el exterior y después establecer un balance térmico en función de que cuando un cuerpo da al sol puede adquirir temperaturas, puede subir a temperaturas más arriba de más 100 grados y cuando da la sombra puede bajar de menos 100. Por lo tanto, hay que establecer un equilibrio térmico. También se hace con modelos matemáticos y eventualmente con modelos físicos para verificar los modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay toda una carga que es lo que acá yo llamo una cultura de desarrollo, porque todos los eslabones de la cadena que participen en esta actividad tienen que cumplir, tienen que estar acordes con esta cultura, porque ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Entonces esto significa toda una transferencia al ámbito de ciencia y técnica local,
porque todos tienen que acomodarse a esta cultura de desarrollo, que por cierto, quizá exceda, pero que es muy bueno para cualquier actividad que uno quiera encarar en el ámbito industrial. Si uno quiere crear una industria competitiva, una industria de alta tecnología competitiva a nivel internacional, toda esta cultura es muy importante y pesa mucho a la hora de tener éxito en ese esfuerzo de exportación. Por lo tanto, creemos que eso tiene la inversión en este tema vale la pena justamente, entre varias otras razones, por este alto estándar de calidad que fija esta actividad. Y la cooperación internacional asociativa es un elemento importante que también se ha fijado la CONAE. El anterior, sí, es el último bullet. Cooperación internacional asociativa. También es un objetivo que se puso la CONAE, porque esto tenía que ser, digamos, esa cooperación internacional primero nos iba a permitir, de algún modo, asegurar trabajar en los proyectos al mejor nivel internacional, y adquirir ese conocimiento y esa tecnología, porque al establecer proyectos en conjunto con NASA, por ejemplo, eso significa compartir las mismas normas de trabajo, compartir criterios con gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, y esto fue de un gran valor. Bueno, vamos más rápido, se podría hablar bastante sobre eso. Pero, bueno, para esto hay que hacer cosas en la Tierra y cosas en el espacio. Lo que tenemos en esta imagen, acá hay 3 imágenes, la parte de arriba es una vista parcial de nuestro centro espacial, lo que se ve en la parte de abajo de esa imagen de arriba es el centro de control de emisiones, atrás ese edificio blanco es el laboratorio de integración y ensayos, a la izquierda no se ve muy bien pero hay varias antenas, las antenas, parte de este campo de antenas se ve mejor en la imagen de abajo a la izquierda y abajo a la derecha parte del área de comando de las antenas, es decir, ahí concentramos buena parte de las actividades de CONAE en el ámbito de lo que es control, recepción y procesamiento de imágenes y también facilidades de ensayo para cumplir con lo que yo mencioné antes, ese proceso de calidad que exige la actividad espacial. La siguiente. El laboratorio de ensayos visto por dentro, algunas vistas parciales. Ahí vemos cámaras de termovacío. Yo dije que el tema térmico requería modelos y que esos modelos debían ser validados. Se validan en cámaras de termovacío que generan vacío y ciclado térmico similares a los que va a tener el satélite después. Abajo a la izquierda vemos shaker, vibradores que someten a los instrumentos o incluso al satélite mismo, finalmente, a vibraciones con los mismos modos de vibración que los va a someter el lanzador en el momento del lanzamiento. Arriba a la izquierda vemos la cámara de medición de antenas por campo cercano. Es una cámara también muy importante que para el SOCOM fue crítica para el desarrollo de su antena. Siguiente. Bueno, nos quedamos ahí en el tema ensayos. Hay varias cosas más, pero nos quedamos ahí. Otras cosas que hacemos en tierra, entre comillas, es el tema, tomamos muy en serio el tema formación de recursos humanos. Y esto lo hacemos no solamente trabajando en los proyectos, sino hay 4 maestrías que CONAE promociona con becas. Estas 4 maestrías se encaran con becas completas, full time. Tenemos una maestría en aplicaciones de información espacial con la Universidad Nacional de Córdoba y con la participación de la Agencia Espacial Italiana. Una en tecnología satelital con la UTN de Regional Córdoba. Otra en instrumentos satelitales con la UTN Regional Mendoza. Y por último, una en informática de aplicación espacial en la Universidad de La Matanza. Y tenemos en común con la UNSAM el Instituto Colón, que es un instituto de investigación y desarrollo para tecnologías espaciales. Esto por el lado terciario y universitario, en la siguiente. También tenemos una línea de trabajo en el tema escuelas primarias y secundarias que se llaman 2MP, que vienen de 2 millones de pibes, tratando de llevar la tecnología espacial, sobre todo desde el punto de vista de la teleobservación, tratando de que ellos con software dedicados especiales puedan aprender a usar la tecnología espacial, concretamente imágenes satelitales, tratando de que la apliquen en problemas concretos del lugar donde viven. Esto es una suerte de promoción y de generación de una cultura de que la tecnología tiene que sirve para resolver problemas específicos de la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Siguiente. Dije algunas cosas en la Tierra, seleccioné solo algunas, y hay que hacer cosas en el espacio también.
sobre todo para llenar agujeros de información que uno releva en esa segunda transparencia que yo mostré, en todos esos ciclos de información. Uno encuentra que muchos de ellos se pueden llenar con acuerdos internacionales para recibir información de otros satélites, pero hay algunas necesidades locales que no pueden ser cumplidas con acuerdos internacionales, sino que requieren de misiones propias. Así, la CONAE tiene una historia que se remonta al primer satélite puesto en órbita en el año 96, el SAC-B, el SAC-A en el año 98, el SAC-C, el primer satélite argentino de teleobservación, en el año 2000, el SAC de Aquarius en el 2011, el SOCOM 1A y 1B, que vamos a poner en órbita el 1A en septiembre de este año. Ahora después les voy a mostrar algo más del SOCOM. El Sabiamar, que estamos haciendo con Brasil, que es un satélite óptico superespectral. Y la línea SARE, que es una apuesta a tecnologías muy modernas que esperamos poner en órbita en la próxima década. Siguiente. No voy a hablar de los primeros, ya no están operativos. Me voy a tomar como ejemplo de ese camino el SAC-D, que es el último de ellos, es el más importante además, y es el que ha tenido una cooperación con la NASA muy fuerte. Un verdadero observatorio, lleva a bordo 7 instrumentos. La NASA puso uno de esos instrumentos. Creo que como indicio y como prueba de respeto a la actividad espacial argentina por parte de la NASA, cabe decir que la NASA puso en este proyecto $200 millones entre el instrumento y el lanzamiento que pagó la NASA. La Argentina hizo la plataforma satelital, puso los otros instrumentos y opera la misión. Es decir, la NASA recibe los datos de su instrumento a través de la CONAE. Es decir, la CONAE los baja en Córdoba y se los manda a la NASA. La siguiente. Siguiente. Bueno, ahí salteamos una. Esto es un poco el esquemita que yo mencionaba recién. La Argentina hace la plataforma satelital y opera la misión. La NASA puso su instrumento y el vehículo lanzador. Y hay una participación a otras agencias, como el INPE de Brasil, la Agencia Espacial Italiana y el NES, que también participaron con algunos instrumentos y algún aporte a la misión. ¿Otra? ¿El siguiente? Un solo ejemplo de uno de los instrumentos, el instrumento Aquarius de la NASA. Este es el primer mapa de salinidad oceánica global. Hasta el SAC-D Aquarius, la salinidad oceánica se obtenía solamente a través de líneas que se generaban a partir de barcos que accedían a llevar instrumentos para medir la salinidad oceánica. Es decir, no había una correlación temporal de esa información y no había posibilidad de generar una imagen global, solamente teníamos líneas. A partir del SAC-D Aquarius y por primera vez en la historia se puede generar un mapa que no solamente permite una visión global, sino que además permite una dinámica. Es decir, acá vemos una imagen, pero en realidad podríamos verlo como una película que muestra cómo evoluciona la salinidad oceánica global en el planeta. Cada 11 días se puede generar una nueva cobertura de todo el planeta y una nueva imagen actualizada. La salinidad oceánica es un elemento clave en el estudio de la Tierra vista como un ecosistema, porque de hecho de la salinidad oceánica dependen las corrientes marinas, de las corrientes tienen mucho que ver con el intercambio de energía entre la atmósfera, entre los mares y la atmósfera. Esto tiene que ver con el clima. En fin, yo no soy especialista en este tema, pero he escuchado y leído trabajos muy importantes sobre lo que significa la salinidad oceánica global y lo que ha significado los 4 años de datos de este instrumento y todos los trabajos y los papers que se han generado a nivel internacional y los que se siguen generando, porque a partir de estos 4 años de dinámica de datos todavía hay científicos que siguen trabajando. La siguiente, por favor. Vuelvo a lo tecnológico. Lo que pasa es que no quise dejar flotando sin por lo menos dar algún ejemplo de uso de algún instrumento, pero volvemos a lo tecnológico. Yo dije que en la Argentina se habían encarado varios otros instrumentos y aquí vemos algunos ejemplos de ellos, hechos por instituciones de organismos y de empresas del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Desde radiómetros Vivanda, como el que vemos arriba a la izquierda,
hasta cámaras térmicas con tecnologías muy modernas como la de abajo a la derecha. No voy a ir a detalles, podríamos hablar un rato de cada una, pero bueno, no dejar de mencionar este esquema de cómo CONAE trabaja en el sentido de abrir el juego a muchos organismos del sistema de ciencia y técnica. Siguiente. Esto no solo a nivel de instrumentos, también a nivel de componentes de la plataforma. El SAC de Aquarius es el primer satélite que lleva a bordo paneles solares completamente fabricados en el país. Las celdas son importadas, pero toda la panelización y todos los ensayos y todo el trabajo de caracterización de estos paneles se hicieron en el país en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en una facilidad que se hizo para esto, para los requerimientos del Plan Espacial Nacional. Siguiente. Bueno, una vista del satélite del SAC de Aquarius ya prácticamente casi listo para mandar su lanzamiento en Estados Unidos. Esto es de 2010, en la facilidad de integración que tiene INVAP en Bariloche. Facilidad de integración que se hace para este satélite, es decir, este es el primer satélite que usa estas nuevas facilidades de integración de Bariloche. O sea que se hicieron para el plan espacial. Siguiente, ahora sí. Ahora quería hablar unas palabras del SOCOM. Este satélite que yo mencionaba, que estamos poniendo, son dos satélites, que estamos poniendo ahorita el primero en septiembre de este año. El primero ya está terminado, estamos haciendo ensayos y pruebas finales. Y el segundo está bastante avanzado en su construcción. Tiene un año de retraso, un año de retraso respecto al primero, que era lo planeado, es decir, lanzar cada uno con un año de retraso. Ahí en esa imagen podemos ver el plano principal, ese enorme plano que se desarrolla en 7 paneles, es la antena del radar. Este es el satélite radar que tiene, digamos, es el primer satélite operativo de un radar en banda L. Después vamos a ver qué significa esto. Bueno, quizá lo digo ahora porque simplifiqué mucho las transparencias y si no lo digo ahora creo que no voy a tener oportunidad. Este radar, este satélite se propuso trabajar en banda L. Esto es una exigencia muy grande porque cuanto más bajo es la frecuencia, más grande tiene que ser la antena y por lo tanto más grande es toda la misión. Pero esta es la frecuencia más alta a su vez que nos permite un objetivo principal de esta misión, que es medir humedad del suelo. Es decir, el objetivo principal de esta misión es medir humedad del suelo en la pampa húmeda. Y esto requiere una demanda muy grande de imágenes y por eso no hay otra forma de resolver este requerimiento que no sea a través de misiones propias. Es más, no alcanza con uno, sino que hacen falta 2 para cubrir toda la pampa húmeda con imágenes de radar con la suficiente frecuencia como para poder generar y seguir la dinámica de la humedad del suelo en la pampa húmeda. De este producto primario, que es la humedad del suelo, se derivan un montón de productos de aplicaciones que entendemos van a tener un impacto importante en un sector primario de nuestra producción, como es el tema de agricultura. No obstante, tiene muchas otras aplicaciones de radar, como por ejemplo seguir el tema de emergencias, detección de barcos en nuestra plataforma marina, etcétera, etcétera. Es decir, la lista podría ser muy larga. La siguiente. Acá tenemos una imagen radar, como para que vean qué quiere decir una imagen radar. Como ustedes ven, se parece, entre comillas, a una imagen óptica. Obviamente este no es el SOCOM, es un satélite de radar europeo, tampoco es banda L, pero como ustedes pueden ver, da una imagen muy analogable a una imagen óptica. Lo interesante es que podemos obtener imágenes de día o de noche. Creo que esta imagen fue obtenida de noche. Podría haber estado nublado también, eso no me consta, pero podría haber estado nublado, completamente nublado, y esta imagen se vería igual. O sea, por un lado nos garantiza la posibilidad de obtener la imagen, que en algunas épocas del año no es un tema no menor. Pero además, como este es el resultado de un fenómeno físico diferente al de la imagen óptica lo que tiene es la luz solar interactúa de una determinada manera con la materia y de lo que rebota, digamos, en realidad lo que se retrodispersa de esa interacción, nosotros podemos ver cosas de lo que hay abajo y podemos, en función de nuestra experiencia y en función de análisis de campo que se hacen, poder concluir cosas de la situación de lo que nosotros queremos observar. El radar parte de un fenómeno físico diferente, trabaja con una longitud de onda muy diferente y por lo tanto las observaciones que se hacen son muy diferentes. Nosotros podemos estar viendo cosas incluso abajo de la Tierra si el suelo está seco. Por eso es muy apto para medir humedad del suelo.
Pero también si el suelo está seco podemos ver qué hay debajo del suelo. Si en un terreno, en un área donde hay bosques podemos ver, una imagen óptica vería las copas de los árboles. Acá podemos ver construcciones abajo de la copa de los árboles. En fin, es bastante diferente a la imagen óptica. Y muy complementaria, porque la imagen óptica nos da información que el radar nos da y el radar lo mismo nos da información que la imagen óptica no nos da. Bueno, seguimos. Alguna información más de tipo tecnológica del SOCOM. Aquí yo les dije que había que hacer modelos estructurales, por ejemplo, para poder vibrarlos. Ahí a la izquierda vemos el modelo, bueno, a la izquierda y a la derecha vemos el modelo estructural del SOCOM. A la derecha vemos la mitad, el modelo estructural de la mitad de la antena. A la izquierda lo vemos plegado en la condición en que va en la cofia del lanzador, adentro de la cofia, montado arriba del vibrador, que lo va a hacer vibrar a ese modelo estructural en las mismas condiciones que lo va a hacer vibrar el lanzador. Ese modelo estructural no tiene electrónica, tiene cajas que pesan lo mismo y la misma forma que la electrónica, pero lo que tienen son sensores tipo strain gauge para medir las vibraciones y para medir las solicitaciones mecánicas en puntos clave de toda esta. Para validar los modelos matemáticos. Una vez que está validado el modelo matemático, podemos seguir diseñando con una herramienta que tiene nuestra confianza, nuestra seguridad de que representa bien la realidad, y si no, lo ajustamos. Esto era muy importante en una misión como esta, porque esta antena de 10 metros por 3,5 metros, estos 35 metros cuadrados de antena, en 7 paneles, vinculados a través de bisagras especiales, etcétera, etcétera, que todo esto diseñado en el país, establece una condición muy crítica de la vibración, porque si llegamos a fallar en esto, bueno, obviamente esto se destruye y no es un tema, no es una figura catastrófica. Es seguramente lo que pasaría si esto no está bien diseñado y bien validado. Piensen que hay aceleraciones, en algunas frecuencias llega al orden de 100 G e incluso más. Cualquier equipo convencional o incluso industrial que perfectamente califica para un uso industrial es puesto ahí en ese vibrador o en ese lanzador, y hay que ir a recogerlo con una escoba y una palita. Esto es impresionante ver un monstruo de estos vibrando arriba del vibrador. La siguiente. Aquí vemos cada uno de esos 7 paneles de la antena radar en distintos momentos del montaje. Esto es en Córdoba, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, de la CONAE. Esa antena se construyó, estos paneles se construyeron en CONAE, y toda la integración y todo lo que es la caracterización en termovacío, en vibración y en caracterización radioeléctrica se hizo en CONAE también, usando algunas de las facilidades que yo mostré al principio. La siguiente. Y aquí vemos finalmente el SOCOM arriba a la derecha, visto de atrás. En el centro vemos el cuerpo principal del satélite y a la derecha y a la izquierda vemos la parte de atrás, es decir, la parte de la electrónica de los paneles de la antena del radar. Y abajo a la izquierda vemos la antena del radar vista de adelante, es decir, la parte irradiante. Y ese grupo de gente muestra un poco las dimensiones que tiene este proyecto, ¿no? Las dimensiones que tiene este satélite. Ese es un grupo de gente de CONAE y de INVAP, que esta foto fue tomada prácticamente el día que se hizo, que si no me equivoco, el día que se hizo el primer despliegue de la antena del radar controlado, ¿no? Realmente es un proyecto que significó una demanda y un esfuerzo económico y humano enorme. También acá, como indicio de la forma de trabajar de CONAE en el plan espacial, podemos mencionar que al final del desarrollo contabilizamos la cantidad de profesionales que habían trabajado para esa instancia del proyecto en ese momento, y contabilizamos cerca de 900 profesionales. De CONAE era menos del 10% de toda esa gente. Creo que eran 50 o 60. Pero me tomo un margen por las dudas. Pero menos del 10% era CONAE, el resto era gente del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Y empresas, como el caso de INVAP. Así que bueno, realmente es un proyecto muy grande. Yo creo que todo el país, y lo digo sinceramente,
Todo el país debería sentirse orgulloso de este proyecto porque es un proyecto, probablemente, es el proyecto científico-tecnológico más importante que se haya encarado, creo yo. Es mi opinión, por ahí me equivoco, pero creo que lo es. La siguiente. El SOCOM está asociado, los dos SOCOM están asociados a otra constelación de 4 satélites italianos, son los sistemas como SkyMed, que también son satélites de radar, pero en banda X, es decir, otra banda de operación que se puede decir que está en el otro extremo. Es decir, la banda X es la banda de frecuencia más alta que existe hoy en teleobservación radar, y la L con el SOCOM va a ser la más baja en teleobservación con radar. Estas dos nos permiten hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, trabajar en conjunto estos 6 satélites va a permitir tener una constelación para el manejo de emergencias único. No existe nada similar en el mundo hasta ahora. Pero además, la posibilidad de tener imágenes de la misma zona de la Tierra, con una mínima de correlación temporal de pocos minutos, es decir, con la Tierra en las mismas condiciones, porque no es lo mismo tener una imagen antes y después que llueva. Esta constelación nos va a permitir, con pocos minutos de diferencia, tener imágenes X y L, nos va a permitir desarrollar, ya estamos desarrollando, una cantidad de aplicaciones muy novedosas que vamos a poder, por ahora lo tenemos en el campo de lo teórico o práctico, pero no operativo, que creemos que va a ser muy interesante a nivel de la oferta internacional. Siguiente. Algo mencionó Paulo antes respecto a spin-off de la actividad espacial, y en particular el SOCOM. Aquí vemos a la izquierda el radar 2D fabricado por INVAP y a la derecha el radar 3D o radar, conocido también como radar primario. El de la izquierda permite la ubicación de los aviones básicamente de navegación. Son aviones amigos que contestan a una interrogación del radar. El radar los ubica y los identifica en función de esa respuesta. En cambio, el radar 3D, el de la derecha, es un radar de mucha más potencia, de mucha más selectividad. No solamente no espera una respuesta del avión amigo, sino que está preparado para recibir contramedidas. Es decir, el avión no solamente no va a contestar ayudando al radar, sino que además va a tratar de confundirlo. Es un radar que se usa, obviamente, para el tema de defensa. Y lo interesante de esto, CONAE no trabajó en este proyecto, pero lo interesante de esto es que INVAP no tenía ninguna experiencia en radar hasta que empezó el proyecto SOCOM. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo antes de trabajar en CONAE trabajé en INVAP, fui jefe de la división electrónica, así que les puedo asegurar que no tenía ninguna experiencia en radar. La hizo toda en este proyecto SOCOM. Y realmente es un orgullo que hoy haya 25 radares en otros 25 aeropuertos del país cubriendo prácticamente todo el territorio continental argentino con radares diseñados y fabricados en el país, y que podamos tener algunos radares de tipo 3D en el norte ya trabajando y funcionando muy bien. Así que yo quisiera poner como un ejemplo puntual, porque hay otros, pero creo que un ejemplo puntual importante de cómo la inversión pública en investigación y desarrollo muchas veces no solamente tiene un resultado directo, sino cómo se multiplica de un modo en que a veces es difícil de predecir al momento en que uno propone esa inversión. Y este es un ejemplo, es decir, no teníamos en mente que en el camino del desarrollo del SOCOM se iba a presentar esta oportunidad, que una empresa argentina lo iba a poder aprovechar gracias a esa inversión, que es el SOCOM, y que hoy esa empresa está tratando con buenas posibilidades de exportar esta tecnología. Y eso es todo que gracias a que el Estado, a través de la CONAE en este caso, pudo implementar un proyecto como el SOCOM, que además de cerrar económicamente en sí mismo, por las imágenes que va a dar, ha permitido cosas como esta. La siguiente. Y aquí hay otro ejemplo de algo en que el CONAE no participó, que son los satélites de comunicaciones. Este fue un contrato de ARSAT a INVAP. Pero el hecho de que estemos mencionando a INVAP, esta foto fue tomada en la sede de INVAP, el hecho de que estemos mencionando a INVAP muestra que esto fue posible
gracias a que hubo un plan espacial, hubo 15 años, creo, porque esto sí hay que hacer bien la cuenta, pero más de 15 años de plan espacial, de desarrollo de INVAP en la actividad espacial para que INVAP pudiera encarar este proyecto. Es un ejemplo parecido al otro, donde hay una inversión, no privada en este caso, pero sí ajena a CONAE, que se puede encarar gracias a que hubo un desarrollo tecnológico y humano, porque no es solamente las facilidades y el conocimiento y el know-how. Hay todo un equipo humano que estaba en condiciones de tomar este tipo de proyectos. La siguiente. Y algo sobre el futuro, muy brevemente porque creo que estoy muy pasado de tiempo, ¿no? Sí. Tan interesante. Sabiamar, una misión que tenemos con Brasil, esta es una misión óptica súper espectral, tiene 19 bandas en el visible y bandas en infrarrojo cercano y térmico, con una resolución bastante original en lo que hace al estudio de costas, sobre todo costas y mares y lagunas y ríos interiores, que va a permitir trabajar mucho el tema de la interacción entre, como dice ahí, contribuir al estudio de la biosfera oceánica, sus cambios a lo largo del tiempo y cómo se ve afectada y cómo se relaciona con las actividades humanas. El tema pesca tiene mucho que ver y es uno de los principales destinatarios de esta misión. Vamos a hacerlo breve, la siguiente. Otro tema que se había mencionado antes, el tema de la arquitectura segmentada. Estamos apostando a que el futuro esté planteado con un esquema de arquitectura bastante novedoso. Es todo un desafío realmente. Y es que las nuevas misiones puedan ser planteadas como un arreglo de satélites, es decir, como un clúster de satélites que puedan interactuar entre sí, puedan comunicarse entre sí, compartir recursos entre sí. Puede haber dedicaciones, puede haber funciones dedicadas a algunos satélites que sean compartidas con el clúster. En fin, esto requiere un desarrollo bastante innovador y muchos desarrollos tecnológicos de avanzada, como es en los criterios de navegación en clúster, el automanejo de la constelación para que mantenga una topología a lo largo de toda la órbita, esquemas modernos de comunicaciones, ópticos, de radiofrecuencia y ópticos. En fin, hay un montón de tecnologías a desarrollar que me parece que puede dar mucho trabajo y mucha posibilidad de áreas de investigación y de tesis doctorales y de proyectos que podamos encarar en universidades, etcétera, etcétera. Y ojalá esta sea una de ellas. Y una de las primeras cosas que quisiéramos encarar y que ya estamos trabajando, aunque en forma embrionaria, es que un futuro SAOCOM se puede encarar, en lugar de tener que encararlo con 2 satélites grandes, muy grandes, de 3.000 kilos, puede encararse con pequeños satélites que tengan un costo de lanzamiento mucho menor, que si falla uno de ellos se pueda reemplazar por otro y no que falle toda la misión. Esto va a permitir bajar, de algún modo, bajar también los costos de las misiones, lo cual nos permite bajar de manera controlada, pero bajar también un poco, digamos, no jugarnos tanto en que no pueda fallar, sino que si falla uno, sea solamente uno de ellos, cuyo costo es mucho menor que el costo de la misión, y por lo tanto simplemente reponerlo. Podríamos eventualmente tener arriba backups que entren en funcionamiento cuando fallan. En fin, esto crea una posibilidad muy interesante para bajar costos sin afectar la confiabilidad del sistema. Pero para que esto sea posible es necesario también, por muchas razones, entre ellas el costo, pero también por agilidad para poder poner en órbita nuevos componentes que puedan fallar, poder tener metido dentro del sistema el manejo de cómo ponemos estos satélites en órbita. Así que la siguiente. Esto nos lleva a tener un proyecto propio de un lanzador satelital, pensando en estos satélites, pensando en esta arquitectura segmentada. Es decir, lanzadores que puedan poner en órbita baja,
como dice ahí, hasta 600 kilómetros de altitud, en órbitas polares, satélites de hasta 250 kilos, en el Tronador 2 y en el Tronador 3 hasta 600 kilos, y con opciones, con posibilidades de extenderlo hasta 1000. Este es un proyecto muy interesante que CONAE tiene derivado en una empresa creada por CONAE, que es la empresa VEN, creada y controlada por CONAE, que tiene como principal objetivo el desarrollo de este proyecto. VEN también participa en otros temas, pero el proyecto principal, el proyecto emblema de VEN es el Tronador 2 y 3. Siguiente. Y no solo el Tronador, sino toda la infraestructura de tierra que es necesario encarar. Nosotros tenemos en Punta Indio, donde fueron tomadas estas fotos, algunas facilidades de ensayo. Ahí vemos a una prueba, a la abajo a la izquierda, digamos, el vector que se ve ahí es un vector experimental de la serie VEX, que son ensayos camino al Tronador. Hay una visita del presidente de la Nación, la gobernadora, el ministro de Ciencia y Tecnología a esa facilidad. Y el mock-up que vemos arriba a la izquierda es lo que va a ser la base de lanzamientos ya del Tronador. El Tronador no se puede lanzar desde Punta Indio, digamos, sería imposible. Para poder lanzar el Tronador es necesario tener una visibilidad sobre mar de miles de kilómetros, y eso solamente lo tenemos en la parte sur de la panza de la provincia de Buenos Aires. Así que cerca de Bahía Blanca estamos construyendo ya, actualmente se está haciendo el pad de lanzamiento, una facilidad como la que se ve arriba, que va a ser el lugar de lanzamiento del Tronador. Bueno, si no me equivoco, esta es la última. A ver. Sí, esta es la última. Así que este es un pantallazo muy rápido de estos años de la CONAE, del plan espacial y un poquito de lo que viene. Así que muchas gracias.